mundo de la representación sería en el ejemplo que se dio nuestro cuerpo, y en el mundo de la voluntad lo que nosotros hacemos con ese cuerpo, nuestra intencionalidad. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a mi canal Los Pensamientos de Kat. Mi nombre es Kathleen y les doy la bienvenida. En esta ocasión continuaremos con el segmento Lee con Kat. Estamos leyendo Filosofía para Mentes Inquietas, el capítulo número 4 de la segunda parte de este libro. Sin más dilación, comenzamos. Este capítulo número 4 de la segunda parte tiene como título ¿Es una ilusión el mundo que conocemos? Desde los primeros filósofos griegos queda claro que nuestro conocimiento del mundo es incompleto y que solemos equivocarnos a partir de la experiencia, y mediante la razón nos formamos una impresión de lo que hay en el mundo. Pero los filósofos se plantean hasta qué punto no representamos la realidad con precisión. Ok. Ok, básicamente está diciendo de que sí podemos formarnos una idea de lo que existe en el mundo utilizando tanto los sentidos como la razón. Sin embargo, puede que existan cosas que se escapan de nuestra comprensión. En este caso, pues hablamos sobre hasta qué punto podemos representar esta realidad con precisión. Y totalmente de acuerdo, la verdad de que nunca podemos estar seguros de si realmente el mundo como lo vemos es real. Por ejemplo, creo que esto ya lo había mencionado en algunos capítulos anteriores sobre esta cuestión de la idea del solipsismo, ¿verdad? De que el solipsismo implica de que todo lo que existe a tu alrededor es creado por tu mente y que todas las personas que conoces son creadas por tu mente, en el sentido de que tú no puedes confirmar, por así decirlo, si esa persona tiene alma o no. Entonces no estás seguro si realmente esas personas a tu alrededor cuentan con un alma y si son como tú eres en el interior. La verdad es que al principio parece un poco ridículo, pero mientras más lo reflexiona uno, realmente es posible. Es posible. No podemos decir que no solo porque sí. Es posible. Hay una posibilidad. Pero sí, muy bueno. Me gustó bastante. Pero bueno, continuamos. El primer subtítulo se llama Falsas impresiones. Muchos filósofos han dicho que lo que experimentamos por medio de los sentidos, lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos y tocamos, nos da una falsa idea de lo que hay en esta realidad. Según Platón, esto se debe a que nuestro mundo solo es una versión ilusoria de la realidad perfecta que no somos capaces de experimentar con los sentidos, un mundo inmaterial de ideas que experimentamos con nuestras mentes. Este concepto de dos mundos experimentados de maneras distintas constituye el núcleo de la filosofía racionalista de René Descartes. Pero él, a diferencia de Platón, no pensó el mundo material como una sombra de una realidad ideal. Lo imperfecto no es el mundo, sino nuestros sentidos que pueden ser burlados y de lo que no hay que fiarse para hacerse una idea verdadera del mundo que nos rodea, pues serían estos sentidos. Más fiable es nuestra capacidad de razonar con que podemos experimentar el mundo ideal y obtener una mayor comprensión de las cosas tal y como son. Esto creo que es un ejemplo perfecto de cómo ideas anteriores pueden conducir a nuevos descubrimientos o nuevas formas de ver las cosas. En este caso, pues hablaban de que Platón tenía esta cuestión del mundo de las ideas, el mundo ideal, y que todo lo que nosotros experimentamos es una copia de eso. Pues en este caso se habla de que René Descartes tomó esa idea y la modificó. En este caso, él no hablaba de lo que experimentamos en el mundo eh, real, son sombras, sino que él consideraba que en lo que no podíamos confiar era en nuestros sentidos como tal, que esos son los que pueden ser burlados y que por eso no son de fiar, y es mejor utilizar la razón. Por eso es de que él también es considerado un racionalista, ¿verdad? Y obviamente esto también nos hace ver que todo lo que habíamos aprendido anteriormente en la primera parte nos viene a apoyar a la comprensión de esto.
Así que ya saben, pueden ver los primeros capítulos. Y bueno, continuamos. Segundo subtítulo, las cualidades de un objeto. Otros filósofos rechazaron el concepto de un mundo ideal e inmaterial. Para los empiristas, la realidad consiste solo en el mundo material en el que vivimos, el que experimentamos mediante los sentidos. Usamos la razón para interpretar lo que los sentidos nos dictan y así obtenemos nuestras ideas sobre el mundo. Uno de estos empiristas fue John Locke, quien propuso que experimentamos el mundo material de dos formas, pues los objetos de nuestra experiencia tienen distintas cualidades. Las cualidades primarias de los objetos, como las denominó, son las propiedades independientes de la persona que las observa, como el peso, el tamaño, la posición y el movimiento. Luego están las cualidades secundarias que pueden diferir de un observador a otro y son subjetivas, como las del sabor, olor y color. Por más precisa que sea nuestra experiencia de las cualidades primarias de un objeto, nuestras ideas de sus cualidades secundarias son diferentes del objeto como es en sí. Cool. Muy bueno. La verdad es que me gusta esta idea. Realmente tiene mucho sentido y creo que eso también tiene que ver con lo que habíamos hablado en el anterior capítulo de qué es lo real, que al final hay algunas cosas que no existen si no hay nadie que las perciba. Y creo que también a esto se referiría con esto de cualidades secundarias. Pero hay cosas que siempre van a existir. Por ejemplo, puede que el sonido no exista como habíamos hablado en el anterior capítulo, pero puede que ese objeto que está haciendo sonido tenga cualidades primarias, en este caso, que hagan que se pueda percibir de otra forma. Bueno, en este caso no percibir, pero que pueda existir sin necesidad de que sea percibido, básicamente. Interesante. Continuemos. Donde haya una voluntad. Kant propuso una explicación que combina el racionalismo con ideas empiristas. Rechazó el concepto de mundos separados que podemos experimentar. Creía que conocemos por naturaleza las propiedades de los objetos que existen en el espacio y el tiempo, y que usáramos ese conocimiento para interpretar lo que los sentidos nos dictan. Si existe otro mundo, dijo, el de las cosas en sí, pero experimentarlo está más allá de nuestra capacidad. Schopenhauer coincidía con Kant en que la realidad consiste en mundos que podemos experimentar y otros que no podemos experimentar. Experimentamos nuestro cuerpo como objeto en el mundo, pero también somos conscientes de nuestras intenciones que hacen que dichos cuerpos se muevan y hagan cosas. Esto sería nuestra voluntad, que es un ejemplo de la cosa en sí. Concluyó que la realidad consiste en el mundo material, al que llamó mundo de la representación, y una fuerza subyacente de la naturaleza, el mundo de la voluntad. No podemos experimentar el mundo de la voluntad directamente, pero somos conscientes de nuestra voluntad, que forma parte de la voluntad universal presente en todo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, o sea, en palabras más simples, básicamente lo que está diciendo es de que existe el mundo de la representación y una fuerza subyacente de la naturaleza, que sería el mundo de la voluntad. Es decir, hay dos mundos, el mundo de la representación y el mundo de la voluntad. Ajá. Entonces sería que el mundo de la representación sería en el ejemplo que se dio nuestro cuerpo, y en el mundo de la voluntad lo que nosotros hacemos con ese cuerpo, nuestra intencionalidad. Y creo que ese es un muy buen ejemplo para ilustrar esto. Espero que haya quedado un poco claro. La verdad es que sí está algo no muy fácil de comprender, pero es cool. Y creo que se entendió. Qué cool. Ajá. Y con eso se terminaron los párrafos. Ahora vamos a estar leyendo las frases. En este caso vamos a comenzar con un círculo que dice: John Locke huyó 5 años de Inglaterra porque sus ideas entraron en conflicto con las del rey. Dato curioso, la verdad. Interesante, no sabía eso. Siguiente frase de Immanuel Kant. Hay dos mundos, el de la experiencia que sienten nuestros cuerpos y el mundo tal y como es en sí mismo.
cool. Ok. Las cosas como son en sí mismas. Interesante, la verdad. Ah, ok, ya. O sea, ajá. Este mundo de la experiencia, pues es lo que podemos experimentar. Y el mundo en tal como es en sí mismo, ese según Kant es incognoscible. No lo podemos llegar a conocer. Entonces, interesante. Y sí, cool. Siguiente frase. Esta frase es de Arthur Schopenhauer, que dice: ¿qué es nuestro mundo que nos parece tan real con sus soles y sus vías lácteas? ¿Vía lácteas? Nada. ¿Qué? Oli, Cat Editora aquí, y vengo a aclarar una de las cosas sobre esta frase. Realmente, ¿qué es lo que trataba de decir Schopenhauer con esta frase? Y me di cuenta por qué no había entendido en su momento esta frase. Y es porque tiene de forma intrínseca mucho de la filosofía hermenéutica, sus métodos y sus principios. Y realmente ya no me recuerdo casi de nada. Sí. Entonces vi en internet que lo que Schopenhauer trataba de decir mediante esta frase era como que una forma de demostrar lo que él pensaba. Y lo que él pensaba era que podía existir, o más bien debía existir como condición natural y existencial, una conexión entre el objeto y el sujeto, de forma que si el sujeto no existía, el objeto no existe. En este caso, el objeto se refiere a las cosas materiales, es decir, que si nuestra voluntad y nuestra razón, por así decirlo, no existieran, no existiría el mundo material, por así decirlo. Y sin la existencia básicamente del sujeto, el objeto no es nada, como lo dice en esta frase, ¿verdad? De qué son las vías lácteas los planetas sin... Eh, que es el mundo que conocemos tan real, con sus soles y vías lácteas, nada, porque está diciendo de que si no existiera la voluntad del sujeto y si no existiera básicamente las personas pensantes, no existiría, no valdría nada, no sería nada. Entonces, eso fue lo que yo entendí, aunque igual siéntanse libres de explicarme un poco más sobre esto si ustedes saben en los comentarios, porque al final de eso se trata, de aprender y no quedarse únicamente con lo que uno comprendió, ¿verdad? Al final, como yo les dije, la verdad es que no estoy muy... no conozco mucho sobre esto, así que básicamente solamente quería investigar un poco para más que nada dejar esta parte con algo para ustedes y no dejarlo simplemente con el de no sé qué decir, ¿va? Entonces sí, eso. Y pues básicamente eso es lo que se quería demostrar o eh, transmitir más bien mediante esta frase. Espero les haya sido de ayuda y eso es todo por mi parte. Lo dejo aquí y lo voy a dejar con el resto del video. Siguiente. Oriente y Occidente confluyen. Este es un cuadrado. La idea de Arthur Schopenhauer de que nuestra voluntad forma parte de nuestra... la idea de Arthur Schopenhauer de que nuestra voluntad forma parte de una voluntad universal es similar al concepto de la realidad de la filosofía india. El hinduismo y el budaísmo consideran que el mundo en que vivimos es una ilusión que entorpece nuestra percepción de la realidad eterna y universal, de la que todo forma parte. La iluminación es el único que nos permite romper el ciclo de renacimientos y percibir ese reino universal del ser, la realidad donde todo es uno. Interesante, no sabía esto. La verdad es que creo que lastimosamente hemos perdido mucho de ese conocimiento, o más bien no hemos tenido acceso a mucho de ese conocimiento oriental y por lo general es bastante interesante, no voy a mentir. Pero sí, interesante. Ahora vamos a leer la ilustración, que en este caso es un planeta Tierra que dice: experimentas el mundo a través de tu voluntad mientras observas una representación del mundo, haciendo referencia a la idea de Arthur Schopenhauer.
y dice: dos mundos, una mente. Arthur Schopenhauer creía que la realidad consiste en una fuerza natural de la que nuestra voluntad forma parte y de objetos materiales que experimentamos mediante los sentidos. Ok, y eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video, les agradezco muchísimo su tiempo, espero les haya gustado y ya saben, suscríbanse, denle like, suscríbanse y esas cosas, y nos estaremos viendo en la próxima. Adiós.